Conversaciones de Fe, un espacio donde la palabra de Dios es nuestro estilo de vida. Hola, bienvenido a Conversaciones de Fe. Soy Yves Malcot. Hoy es un día que es interesante. Vamos a tener un tema muy especial porque vamos a hablar de cómo puedes maximizar el potencial que hay dentro de ti. Soy Yolanda Malcot. Vamos a descubrir que hay un potencial que no conocemos y queremos descubrir en este tiempo que vamos a tener juntos. Sí, de eso se trata. Muchas veces no hemos sabido o no nos han dicho qué tipo de potencial podemos tener en nosotros. Y me acuerdo, hablando de potencial y hablando de dones, de lo que tenemos en nosotros que nos permite hacer cosas muy grandes, muy importantes. Me acuerdo de un gran arquitecto, tal vez uno de los más grandes en toda la historia, que se llamaba Frank Lloyd Wright. Es un americano. Y un día alguien vino a preguntarle, hacer esta pregunta: ¿cuál es tu obra más grande? Y eso se lo hicieron ya cuando era muy, muy grande. Y pues en general la gente que empieza a pensar dice, bueno, yo me acuerdo, hace 30 años hice un gran proyecto, yo creo que esa es la obra más fuerte que llegó a mi vida. Y él sorprendió a todo el mundo porque dijo, es la próxima. ¡Wow! Alguien que no ha decidido que su pasado era glorioso y que el futuro, pues era ahorita, pues con la edad, con el tiempo, y pues a lo mejor ya no voy a hacer cosas tan grandes. Y de eso queremos un poco hablar, que no debemos de vivir conforme a lo que vemos alrededor de nosotros. Hay gente que te van a decir, pues si yo logro hacer como mis papás lo hicieron, pues yo estoy contento, ¿verdad? Y ponerle una meta para su vida, que es la meta de otra vida, que es la meta de alguien más, es la meta que se logró, pero eso no quiere decir que es el límite de tu vida, ¿verdad? Y yo creo que Frank Lloyd Wright, por haber dicho, pues, como lo hizo Le Corbusier, o como voy a llegar a esto. No, él dijo, la próxima obra, esto es mi mejor, ¿verdad? Estaba la expectativa de poder hacer algo más grande, porque yo creo que él había descubierto algo muy, muy fuerte. En nosotros hay un potencial, y el potencial, te voy a dar una buena noticia, no se va bajando. El potencial no es algo que se desgasta. El potencial no es como una pila que cada vez ahí a lo largo de tu vida se va bajando, bajando hasta que ya no hay energía, ¿verdad? No, el potencial que hay en nosotros es algo que Dios ha puesto y es algo que no puedes desgastar. Es un poder encendido hasta que tú dejas de estar aquí en esta tierra, ¿verdad? Eso es lo que es interesante, es lo que Frank Lloyd Wright estaba diciendo. A mí lo que me gusta mucho del ejemplo que pusiste es que, como tú dijiste, no vive en el pasado. No. Hay muchísimas personas que viven en el pasado, viven en la gloria del pasado. Uh-huh. Su gran trofeo de la década tal, ¿no? Sí. Y toda su vida le dan valor por lo que un día hicieron. Ajá. Y ahí se estancan. Y eso tenemos que tener mucho cuidado, porque no debemos de estancarnos ahí. Si nosotros somos unas personas creativas, porque somos creativos. Por supuesto. ¿No? Muy tenemos creativos. una mente que siempre está en movimiento, siempre está en ritmo, siempre está viendo hacia adelante, ¿no? Y muchas veces pensamos, no, pero ya no es el tiempo. No, pero ya soy muy grande, o soy muy viejo, o no tengo las posibilidades, o no, eso es para alguien más, no es para mí. Ajá. O no tengo dinero ahorita. O no tengo dinero con qué hacerlo, ¿verdad? Sí. Pero la creatividad no depende del dinero, Claro ni que de no. la edad, ni del tiempo. Entonces eso me gusta mucho porque siempre es como estar a la orilla, es como estar a la expectativa de qué es lo que tu mente, qué es lo que tu creatividad te va a decir. A ver, ahora voy a hacer esto porque sé que tengo dentro de mí ese potencial. Sí, por supuesto.
Por supuesto. Y muchas veces, como tú hablas mucho ahí un poco del pasado y de la nostalgia, ¿no? Que Sí. llega a nuestra vida. No, pues yo me acuerdo, todos estamos así, ¿verdad? No, la mejor música era la de mi época, ¿no? Y hemos detectado que todo el mundo dice lo mismo acerca de la música que existe que tú vas a vivir entre 18 años y 25. Ajá. Es la época que a todos nos ha tocado. Entonces, si tú tenías 18 años en los 60, bueno, pues es la música de los 60. Si tú tenías 18 años en los 80, es la música de los 80. Y vivimos en este pasado, en esta vieja gloria, en estos viejos momentos. Entonces, esta misma cosa acerca de la música nos toca acerca de lo que hemos hecho en nuestra vida. Claro. Lo que hemos hecho cuando teníamos entre tal vez 18 y 25, pensamos que era lo mejor, ¿verdad? En este momento, muchos te lo dicen, no, esa es la edad de oro. Todo lo que vas a hacer en este tiempo te va a salir bien. ¿Y quiere decir que ya después ya me va a salir mal? No, pero es donde no hay miedo. Claro. Es la edad en donde no existe el temor. Eso sí. Es la edad en donde tenemos ese empuje de que voy a hacer lo que mi pasión me dice que voy a hacer. Y no hay nada que me vaya a frenar. Uh-huh. Porque ahí sí no hay obstáculo. Uh-huh, ¿no? claro. Estás a tu potencial máximo por esa pasión que tienes Sí. de los deseos que quieres, ¿no? De esas ideas que quieres hacer. Y con el tiempo, como que nos vamos volviendo más temerosos. Uh-huh. Como que se va apagando esa pasión. Exacto. Y entonces el potencial, pues, se va apagando junto con la pasión. Sí. El combustible para el potencial es la pasión. ¿Qué es lo que te apasiona? ¿Qué es lo que te interesa? ¿Qué es lo que realmente te motiva para entrar en acción? Empezar a ponerte a crear, empezar a ponerte a hacer cosas nuevas. ¿Sabes? Es tan agradable llegar a un momento de la vida y decir, esto nunca lo había hecho. No pensaba que era posible. No, yo nunca me vi en esto. Pero ahí estoy, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que descubrir. Me acuerdo también de otra historia que leí un libro y me interesó esta historia. Porque era la historia de dos amigos que se van a Alemania. Sabemos que en Alemania pues puedes manejar un coche a la velocidad que tú quieres. Uh-huh. Mientras no te lo prohíben, bueno, la autopista es tuya, ¿verdad? Entonces se renta un coche deportivo de lo mejor y empieza, ¿no? Y llega a la autopista y lo ves ahí con su amigo presumiendo, ¿no? Y vamos a 100, a 120, 150, 180. Ya me empujó hasta 200 y lo ves ahí emocionado, ¿no? Y está ahí manejando con este coche extraordinario. Y el amigo también, ¡wow! ¡Qué padre aquí! Y después de 2 minutos de esta velocidad, alguien con el mismo coche los rebasa. Y el amigo le dice al que estaba manejando, ¿sabes qué? Este sí utiliza el potencial del coche y tú no. O sea que se había quedado limitado. Limitado. Entonces a veces dices, pero ¿por qué rentó este coche que va a 230 o 240 y se mantiene a 200? Que no está usando el máximo potencial de ese coche. No. ¿Sabes lo que pasa? Pensamos que no podemos ir hasta el máximo. Pensamos que no podemos sacar de nosotros todo lo que hay, que debemos de dejar una reserva. Así es. A lo mejor en el coche más vale a veces poner un poco de reserva. No estamos recomendando que manejes a estas velocidades. Es un ejemplo, ¿verdad? Hay que bien entender esto. Pero hay gente que pone límites a su potencial y hay gente que tiene en sí la decisión de ir al máximo. Así es. Y tomando en cuenta el ejemplo que pusiste, es como si nosotros tuviéramos ese motor. Uh-huh, claro. ¿No? Es un motor que puede ir a tal velocidad uh-huh. Y ese motor está dentro de mí. Sí. Es algo que está, un motorcito que se está moviendo todo el tiempo y yo decido hasta dónde lo voy a usar y hasta dónde no lo voy a usar. Exactamente. Pero tú puedes tomar el manual del fabricante y empezar a decir, bueno, ¿a qué velocidad voy yo? ¿No? ¿Cuáles son las características técnicas de mi vida?
¿Cuál es el potencial que yo tengo? ¿No? Y tu potencial está determinado por tu fabricante. Claro. En caso de hombres, el fabricante es Dios. Y nuestro fabricante es un fabricante que hace cosas sin límites. Es un fabricante que pone potencial hasta el máximo. Lo que nos pasa es que nosotros ponemos límites al potencial que hay en nosotros. A veces nuestro potencial está influenciado mucho por lo que otros dicen de nosotros. Te van a decir, no, tú no puedes hacer estas cosas. Tú no puedes llegar a tanto. Tú no puedes hacer lo que pensabas, porque sabes que hay circunstancias desfavorables. Entonces, nosotros debemos de cuidar, debemos de ir al manual del fabricante, descubrir un potencial, porque hay un potencial grande, poderoso, tremendo. Y no podemos limitar el potencial, debemos de ir al máximo. Y yo quiero que después vamos ahí a un corte, pero quiero que regresamos hablando de potencial de una viuda que tenía unas cosas tremendas. Nos vemos pronto. Ya estamos de regreso y como les dije justo antes del corte, quiero hablar de una historia que se encuentra en la Biblia acerca de el profeta Elías y una viuda. Y es para hablar no del potencial de nosotros, sino del potencial del fabricante que tenemos. El potencial de Dios en nuestras vidas. Porque eso te va a dar una idea de lo que tú puedes lograr. Y la situación, para darte un poquito el contexto de la historia, era un tiempo de hambruna, un tiempo muy difícil, y había una viuda con su hijo, y estaba al final de sus recursos. Vamos a decir que ella pensaba que ya no había potencial para su vida, ¿no? Y decide tomarse la última torta y morirse de hambre. Llega, sí, ¿verdad? Qué triste, qué situación. Y ella llega ahí Elías, y Elías le dice, espérate, hay otras opciones para tu vida. Y empieza a decir, ¿qué tienes tú en tu vida? ¿Qué tienes en tu casa? ¿Qué te queda? Porque ya no había nada, era un tiempo de escasez tremenda, ¿no? Una gran crisis enorme, ¿no? Ella dice, pues todavía tengo un frasquito con un poquitito de aceite. Y Elías le dice, ¿sabes qué? Busca unos frascos, pídelos prestados, porque no tiene dinero para comprar. Y obviamente en estos tiempos todo el mundo tiene frascos vacíos, entonces no es problema. Vete por unos frascos y manda a su hijo a recoger frascos. Y Elías le dice, ahorita vas a empezar
a poner el del aceite que tienes en este frasco vacío. Y el aceite del primer frasco no se baja, pero se llena el vacío. Agarra el segundo, empieza también ahí a echarle el aceite, no se vacía el otro y el segundo se llena. Y así empieza a seguir. Dicen, bueno, pues funciona. Con esto voy a tener un negocio de venta de aceite, claro, ¿no? Y voy a recuperar mi economía. Y empieza a llenar y llenar y llenar frascos y manda ahí al hijo, vete por más, ¿no? Y llega un momento que el hijo le dice, pues ya no hay frascos en el pueblo. Y no sé, me imagino su casa llena de aceite por todos lados, ¿no? Y ella dice, bueno, pues entonces ya paramos aquí. Y a partir de ese momento ya no pudo volver a llenar otros frascos. O sea, se acabó el aceite. Se acabó el aceite. ¿Ah? Y ahí es donde vemos el potencial de Dios para tu vida, lo determinas tú. Porque no dijo esta viuda, pues se acabaron los frascos del pueblo, pues vamos al siguiente pueblo. Ahí también hay unos frascos vacíos. Claro. Y continuar y seguir, ¿verdad? Ella determinó que hasta aquí estaba el potencial de su fabricante para su vida. Hasta ahí dijo, pues yo con esto me conformo. Y yo creo que lo que tratamos de hacerte entender es que no nos podemos conformar nunca. Debemos de ir por más todos los días. Cuando ya lograste un éxito, vete por el siguiente. Yo lo veo en los alpinistas, ¿no? Empiezan ahí con una montaña de 1000 metros. ¿Llegaron ahí? No, pues ya. ¿Dónde está la de 1500? Claro. Llegan a 1500, ¿dónde está la de 3000? ¿Y dónde está la de 4000? Hasta que por último, quieren obviamente subir al Everest, ¿no? Y bueno, pues ahí es el límite porque no hay más grande en el mundo. Pero van hasta que no llegan al máximo. Y yo creo que es lo que tenemos que entender. Y tu potencial no tiene límite porque tu fabricante lo puso en ti y el fabricante de este potencial nunca pone límite. Es importante, ¿no? Tenemos un motor grande. Enorme. Adentro, ¿no? Enorme. Regresando un poquito al ejemplo que nos diste antes. Sí. Y los límites, si nosotros no tenemos límites, ¿por qué entonces nos ponemos esos límites? ¿Por qué existen esos límites en nuestra vida? Yo creo que hay dos situaciones que es interesante considerar. Una es no puedo. No puedo, ¿por qué no puedo? Pues porque tal vez toda mi vida me han dicho que no puedo. Claro. Porque desde que soy pequeño, desde las circunstancias difíciles que he tenido en la vida, siempre he escuchado una voz que me ha dicho, tú no puedes. Así. Pero esa voz, ¿qué autoridad tiene? Ninguna. La autoridad que yo le doy. Claro. Yo decido aceptar o yo decido no aceptar lo que esa voz me está diciendo. Si yo escucho la voz de mi creador, que me está diciendo, claro que puedes, yo te hice con todo lo que tú necesitas para que puedas. Pero si yo lo escucho, y lo escucho, y lo escucho, entonces lo voy a empezar a creer. Claro. Mi forma de pensar va a cambiar, y voy entonces a romper con esos límites que yo mismo pongo para dar más de mí. Sí. La otra situación que yo veo es la comodidad. También. Y ahorita que te estoy escuchando con este ejemplo que nos estás dando, ella fue a lo mejor con el vecino, con el otro vecino, y muy bien, trajeron muchas botellas. Pero cuando se acabaron las del pueblo, dejó de hacer el esfuerzo. Sí. Porque a lo mejor el pueblo más cercano estaba a media hora, a 1 hora, y requería un esfuerzo mayor. Claro. Y ella no estuvo dispuesta a hacer ese esfuerzo mayor. Ella limitó su potencial por la comodidad, por no ir más allá. Porque podía haber tenido el doble o el triple, y si había 5 pueblos a la redonda, pues debería de estar todavía llenando ahí sus frascos hoy, ¿verdad? Debería estar llenándolos. Pues sabes que hay un tercer punto que interviene a veces en la limitación del potencial, es el egoísmo.
¿Sabes lo que pasa? Ya tengo Claro, suficiente. ya, para mí tengo. Para mí ya la hice. A mí me sorprende que en tiempo de hambruna que muchos estaban muriéndose, ella tenía la opción de enriquecer a todos, ¿no? De compartir una revelación para su vida. Pero cuando dijo, con esto yo puedo pagar todas mis deudas, con esto yo puedo vivir mis hijos hasta que ellos sean grandes, pues ya la tenemos, ya la hicimos. Pero ¿qué hubiera pasado si esta mujer hubiera dicho, vamos a seguir? Hubiera tenido tal vez un negocio tan grande que todo el pueblo estaría trabajando para ella y no muriéndose de hambre. Entonces, no solamente se trata de entender qué podemos hacer para nosotros, pero hasta dónde podemos ser nosotros una gran bendición para otros cuando usamos todo nuestro potencial. Somos un potencial de bendición. Por supuesto, somos hechos para esto, ¿no? El potencial que Dios pone en nosotros es para que podamos crecer y hacer crecer a otros, ¿no? Empezar a contagiar a la gente con la pasión, hablando de la pasión como hablamos en el inicio, ¿no? Sí. Esta pasión que alimenta ahí el potencial. Pero cuando ya tengo más de lo suficiente, como que se apaga la pasión, ¿no? Debemos de siempre buscar más y más y más. Es que llegamos a un punto de zona de confort. Ajá, sí. Ya, todo está bien, estoy seguro. Yo te voy a decir, no hay nada seguro en este mundo. Entonces debemos de ir no por la seguridad, debemos seguir produciendo. Y qué padre producir. ¿Sabes qué? La gente que no produce se va muriendo lentamente. Se estanca, ¿no? Sí, se estanca primero. Pero después pierde aliento de vida. Pierde pasión. Y yo quiero hablarte de un ejemplo, otro ejemplo que vi en la Biblia, de alguien que se llama Caleb. Caleb estaba ahí con Moisés en el desierto, estuvo ahí los 40 años, ¿no? Después se echó todavía más años. Y ahí vemos un ejemplo extraordinario. Lo que él dice en la Biblia me encanta, porque muchas veces, ¿cómo te voy a decir? Ponemos un límite por la edad, ¿no? Pues ya soy grande, ¿no? Ya la hice, ¿no? Ya déjenme tranquilo, ya me voy a retirar, ya me voy a jubilar. Yo ya tuve mi tiempo. Ya tuve mi tiempo. Y ahorita es mi tiempo de descansar, Exacto. de no hacer mucho. Ajá, ok. Y mira, lo que dice ahí, en Josué 14, es el versículo 10, dice, ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora dice, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Como que muchos a esta edad ya empezaron a decir, voy a descansar, ¿verdad? ¿Y sabes lo que dice él? Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y salir para entrar. Y después dice, dame este monte y yo lo voy a conquistar. Wow. 85 años y él empezó a decir, ¿sabes qué? Yo voy a contestar este monte. Nunca estaba cansado este Caleb, ¿verdad? Nunca pensó, no, pues a mi edad que me regalen algo para que yo pueda ir a descansar, ¿verdad? No, él dijo, este monte yo lo voy a atacar, este monte ya me voy a levantar mi propio ejército, en este monte yo voy a construir mi nueva vida y voy a seguir adelante. Ese es el potencial que hay. El potencial que Dios pone en cada uno de nosotros no se acaba porque tienes 85 años, se acabará ya que te vas. No, pero recibimos dudas en nuestra mente. Ese es el problema mayor que hay. La mente es nuestro peor enemigo o nuestro mejor amigo realmente, pero es muy traicionero porque en la mente es donde yo obtengo mi lenguaje silencioso. Yo digo, no voy a poder, no, ya estoy... Vamos a hablar un poquito de lo que pasa en la mente porque Sí. es un campo de batalla. Así es.